Pero como vamos un poquito tarde según el horario, vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por venir aquí. Tenemos uno de los platos fuertes del festival, nada más y nada menos que Mariana Enríquez, que fue premio Kelvin en el año 2020 y por la maldita pandemia no había podido venir a visitar el festival desde entonces. Pues conocéis a Mariana, es autora de libros como Este es el mar, Bajar es lo peor, La hermana menor, Alguien camina sobre tu tumba, los libros de relato, pues, Las cosas que perdimos en el fuego y los peligros de fumar en la cama. Y quizás la más conocida de todas ellas, esa obra monumental que es Nuestra parte de noche, que yo creo que es ya un clásico eterno del fantástico castellano. Mariana, ¿cómo una novela tan ambiciosa, tan extensa, con una mitología interna tan compleja, cómo empiezas a trabajar? ¿Eres de este tipo de escribir? ¿Necesitas tener la novela entera en la cabeza para empezar a escribir o la vas explorando y la vas descubriendo mientras escribes? Bueno, primero buenas, hola, ¿cómo están? No, yo, a ver, es difícil. No la tengo en la cabeza. Lo que pasa es que después profundizo en ciertas cosas, pero tengo en general todo lo que escribo primero está acá, cosa que es muy problemático. Porque, bueno, estoy como viviendo en otro mundo la mayor parte del tiempo. Sí. Y estructuralmente, porque aparte es una novela que la estructura temporal también es complicada. Es decir, ya la tienes en la cabeza, sí. Ya sabes dónde nace y dónde termina, pero luego escoges cómo. Sí, en esta no sabía cómo terminaba, porque era difícil saber cómo terminaba. Pero como tenía una idea muy clara de que el joven protagonista, que es Gaspar, tenía que ir en búsqueda de su identidad, bueno, era hacia ahí. Después no tenía muy claro cómo. Pero lo que yo quería con la estructura, primero era ordenarme, porque soy muy desordenada, y después intentar, en realidad son 4 partes y 2 como inserts, ¿no? La primera parte quería un terror que empezara. La gente cuando lo leyó en un primer principio decía Padre e hijo en viaje es La carretera de Cormac McCarthy, pero en realidad, si tengo que confesar algo, como diría Shakira, es Ojos de fuego de Stephen King. En realidad son los dos, pero Ojos de fuego de Stephen King es más parecido. De los que quieran probar el robo es ese. Y termina, y mi idea era que empezara con esa estructura, padre-hijo, y que terminara en una especie de explosión entre Lovecraft y secta, ojos bien cerrados, etc. Y ahí se presenta la secta, ¿no? que está inspirada en Aleister Crowley y la magia británica. La segunda parte yo quería que fuese bien un homenaje a Spielberg, It, Chicos con bicicletas y eso, pero súper oscuro. O sea, cuando digo súper oscuro, digo bien Buenos Aires, crisis, o sea, que no fuese esa cosa idílica. O sea, la estructura narrativa del suburbio donde está todo bien e irrumpe el otro, lo diferente o el mal, yo no quería que ya el mal estaba ahí y lo que irrumpe es peor. Es un mal más. Entonces, por eso el símbolo de toda esa estética, que es el chico en bicicleta, la bicicleta de Gaspar se rompe en la tercera página y nunca más la ves. Entonces, es como, ese era mi corte estético, simbólico, con esa tradición. Sin embargo, es un homenaje. La tercera parte quería que fuese una novela, mini novela decimonónica escrita a la manera de Drácula, ¿no? Con cartas, con partes de diarios y no lo pude hacer, o sea, ahí me fracasé. Y además tenía un problema, que era que ese está narrado en primera persona al final por uno de los personajes femeninos. Y yo ese personaje femenino lo venía poniendo de costado durante todo el libro. Decía, Rosario se llama, no vas a hablar porque quiero que te cuenten los demás, quiero que quedes en el misterio, no sé qué, y esta mujer era ingobernable. En un momento, pero ingobernable, es ingobernable en el texto y ingobernable para mí como personaje, porque para mí existen todos. Entonces, lo cuenta ella en primera persona porque llegó un momento y fue la única manera en que funcionó. Y la cuarta parte es la parte más, creo, más de iniciación de un joven, de un adolescente que se hace un hombre joven de iniciación y que tiene
un poco más de elementos de todo ese miedo de crecer. Está el movimiento del SIDA, son los años 90, está el SIDA, o sea, son como terrores más reales, y termina igual que la otra, en una escena muy Lovecraftiana de pasar a otro lado de la realidad, muy de horror cósmico. Esto es básicamente la estructura. Pero, como hice, digo, para ordenarme, yo escribía algo y decía, va para esta parte. Escribía otra cosa y decía, va para esta parte. Era como, bueno, supongo como cocinar, yo no cocino. Pero supongo que uno sabe qué mezclar y dónde ponerlo, ¿no? Me imagino. Me parece curioso que hayas empezado ya con referencias, porque creo que hay algo muy especial en tu novela, que es que consigue trascender totalmente cualquier cosa. O sea, se siente realmente como algo verdaderamente único y especial y algo que no has visto antes. Leído, perdón, me falla. El mundo del desarrollo. Has mencionado a Aleister Crowley. Sí. En la novela se menciona, bueno, se habla desde Elena Blavatsky a Castaneda, un montón. Todo este mundo mágico, personajes que de alguna manera transitaron por mundos mágicos, ¿formaban ya parte de tu mundo o tuviste que hacer algún tipo de inmersión especial? Lo profundicé un poco, pero por ejemplo yo de Aleister Crowley tengo 5 biografías, ya leídas, no compradas para el libro. O sea, y de Golden Dawn, que es la secta en la que se inspira esto, tengo 6 libros, qué sé yo. O sea, ya estaba tiro tarot, no sé. Estaba bastante obsesionada con eso. Lo que pasa es que no sabía muy bien cómo meterlo en una narrativa, porque... y después empecé a pensar en la conexión de la magia en general, con el poder sobre todo, con los poderes políticos. En Argentina tuvimos ¿cómo se llama? No sé ni lo que es, pero era como un asistente de un presidente que era espiritualista, que invocaba, el hermano Daniel, le decían que invocaba, todo esto es cierto, que invocaba espíritus y no sé qué. El Tercer Reich buscaba ¿cómo se llama? El Santo Grial. La reina Isabel, no la de ahora debe hacer magia también, pobre, pero le sale todo mal. Pero la reina Isabelina, la de Shakespeare, tenía su medium y ocultista personal, que era John Dee. Y John Dee tenía un medium que era medium tramposo, pero bueno. Y convocaban ángeles buenos y malos, ¿no? Porque los ángeles no son todos buenos, sino también los ángeles caídos, y le recomendaban a la reina qué país ocupar, por ejemplo, o cómo ir a la guerra, cosas por el estilo, o lo que a ella se le ocurriera, digamos, depende. Entonces ahí empecé a pensar en toda la conexión del ocultismo y poder. Entonces la secta está un poco relacionada, la secta no es el poder político, pero está muy relacionada con eso para conseguir impunidad. Lo de John Dee es fascinante porque uno entra al Museo Británico y está el espejo, que es un espejo de obsidiana que no sé cómo consiguieron de México, bueno, sé cómo, me imagino, pero quiero decir, y uno entra al Museo Británico y está ahí. Y la tabla con los ángeles, para hablar con los ángeles, está en Oxford. Como, digamos, son objetos históricos, no es mitología. Entonces y desgraciadamente lo del hermano Daniel en Argentina tampoco. Entonces esa mitología es algo que a mí siempre me fascinó. A él Crowley no le fue muy bien, creo que él fue a hablar con Churchill para explicarle cómo hacer para que no fuese invadida Inglaterra, y Churchill lo echó, pero bueno. Pero Churchill mordía a las mujeres y hacía cosas en público, fingía desaparecer, qué sé yo. Era... sí. Los elementos fantásticos en tu novela se van introduciendo muy paulatinamente. Empezamos con un padre que viaja con su hijo, que empieza a notar que su hijo podría tener poderes que él desearía que no tuviera. Sí. Y en el primer tramo de la novela se asocia un poco a las desapariciones, a toda la violencia que se sufrió en Argentina. Y es muy curioso ese contraste, porque en el arranque estás viendo casi como sospechas que puede ser algo con una alta carga política, sí, pero por otro lado va evolucionando hacia un terreno lovecraftiano. Sí. Ese primer momento en que vamos a Juan convocar en esa escena tremenda. Sí. ¿Cómo manejaste
esa tensión entre los anclajes, digamos, realistas, o sea, hasta qué punto vas midiendo cómo puedes jugar con elementos como los que aparecen más adelante, como la profanación de la tumba de Perón, donde le arrancaron las dos manos, de alguna manera encaje con tu universo. Sí. ¿Y cómo manejaste esa tensión? Yo creo que cuando se escribe terror, especialmente desde ciertos lugares geográficos, políticos, si uno escribe un terror como el que a mí me gusta, que está muy relacionado a la cuestión social y política, es un poco inevitable mezclarlas. A mí no se me ocurre cómo no hacerlo, quiero decir, o sea, no entiendo bien qué sería terror puro, sobre todo porque yo eso lo aprendí de Stephen King, que es el escritor que más mezcla lo sociopolítico con lo de terror. Yo diría en todos sus libros uno los piensa bien. O sea, incluso los libros que le parecen que no tanto, uno piensa It, la imaginería de It, no los globos, el fantasma, está bien. Pero lo que se trata es el maltrato de los chicos, la soledad de los niños, y empieza con un crimen de odio, una pareja que después no vuelve a aparecer. Pero es casi como si el tipo estuviese diciendo, bueno, esto es Estados Unidos y esto es donde están creciendo estos chicos. Entonces para mí es el tipo de terror que a mí me formó y que más me interesa, que es menos maravilloso, que es menos imaginativo, que tiene un poco más que ver con el horror cotidiano y si querés un poco psicológico también. Me gusta Shirley Jackson también y su idea y muchos de los ingleses con su idea de que los lugares y los objetos tienen una carga que se transmite. Pero el balance es complicado porque yo no quiero hacer una novela alegórica. Mi novela es una novela de terror, no es una alegoría a la dictadura, una alegoría, no, pero en ningún momento. Entonces, ese balance en realidad es un balance que te lo termina dando la historia y cómo la concebiste. Yo cuando empecé a pensar en el libro no dije, este va a ser un libro sobre la herencia, este va a ser un libro sobre la paternidad, que también lo es, este va a ser un libro sobre la identidad y la recuperación de la identidad y la memoria histórica, si querés, en algún sentido, es una cosa muy importante en Argentina, sino que lo que empecé pensando es, quiero una secta que convoque a un Dios que no tiene forma y que cuando aparece te coma. Y que ese Dios lo que haga es garantizarle a los miembros de la secta la vida eterna. Esa fue mi idea. Yo no partí de una idea ambiciosa histórico-política. Partí de una idea loca. Una idea bien de género, quiero decir. Y a partir de esa idea de género, después se fueron incorporando estos elementos que para mí son inevitables a partir de la vivencia. Yo no sé qué otra vivencia ponerle. Y creo que en general eso pasa con todos. Uno lee novelas de lugares muy... o de regiones muy que tienen una vida muy apacible, etc. Por ejemplo, Suecia. Y uno lee Déjame entrar, por ejemplo, que es la novela de vampiros Let the Right One In, de John Ajvide Lindgren, y es una... es difícil de decir. Y es una novela también sobre alcoholismo, abuso infantil. No quiero hacer spoiler, pero bueno, lo hago. El niño vampiro es un niño abusado que además fue castrado en su momento. Es un horror el trasfondo social de esa novela, pero es una novela de vampiros. Que está muy al borde, incluso es bastante problemática. Hay una escena que, bueno, sigo con los spoilers, pero hay una escena muy impresionante al principio que va uno de los protagonistas, que es pedófilo, a la biblioteca y hay un montón de niños rumanos que son refugiados a los que les arrancaron los dientes para que puedan hacer felatios sin que duela, ¿no? Y esto es una novela de vampiros. ¿Qué tiene que ver? A mí me interesa también, que es interesante porque tiene que ver con aproximar de vuelta al vampiro al mal y a lo contra natura y a lo satánico de alguna manera, ¿no? A la rebelión contra Dios, porque no querer morir y conseguir la manera de no morir es una rebelión contra Dios, que es un poco, creas o no, quiero decir, mitológicamente hablando, si pensás la religión como una mitología también. Y eso es un poco lo que hace la secta, o sea, la secta está rebelada contra Dios, porque lo que ellos quieren es conservar el cuerpo físico para tenerlo para siempre. Tienen todo, tienen dinero, tienen esto, tienen lo que quieren.
pero lo que quieren es vivir para siempre en el mismo cuerpo, porque, y esto es una idea mía en realidad, yo detesto la teoría de la transmigración y de la reencarnación y qué sé yo, porque yo no quiero ser un perro y no acordarme que soy Mariana. No tiene ningún tipo de sentido, esto es una estupidez. O sea, con todo respeto a los budistas, quiero decir, ¿no? Pero es absolutamente incomprensible. O sea, es como digan, está bien, sí, a las almas les pasa esto, como que, no sé, vemos que digan que las almas flotan, no importa. Lo que quiero decir es como consuelo de que vas a vivir para siempre. Si yo no me acuerdo quién soy, bueno, no estoy viviendo para siempre, soy un pájaro, ¿no? Que vive 5 días y tiene un cerebrito así. Entonces, digamos, lo verdaderamente trascendente es como una idea muy amable. Y yo no quería gente amable. Mencionas a Stephen King, a Shirley Jackson como referentes que te inculcaron de alguna manera el amor por lo fantástico. En lo personal, ¿cuáles eran los miedos? Hay un momento que a mí me sacudió mucho en la novela, que es la mención está a Omaira, que yo creo que cualquiera que ya tenga nuestra edad es algo que vivimos en el directo y que dejó marcados. ¿Hay más que otros momentos de tu infancia o miedos personales están en la novela para atribuirle de alguna manera esta característica más personal y sacarla de ese universo fantástico anglosajón? Yo creo que los miedos personales que tengo son absolutamente comunes. Son miedo a enfermarte, a morirte, a qué sé yo, a que no te quieran. Como que no te quieran a veces no importa tanto, pero quiero decir, son como miedos que tienen más que ver con eso, y sobre todo una sensación permanente de incertidumbre. Yo vivo todavía, o sea, ahora el mundo se está volviendo como una especie de desastre, pero yo viví toda la vida en un desastre, entonces tengo como una especie de ansiedad, tensión, hiperalerta, digamos, de ver para dónde tengo que ir para sobrevivir o arreglarme un poco más, que está un poco en la novela, en el hecho de que Juan y otros de los personajes están permanentemente tratando de... Nosotros en Argentina tenemos un verbo para eso que está bueno, que se llama zafar. O sea, tratar de conseguir no caer en ese hueco, digamos, ¿no? Bueno, vamos para allá, compramos dólares, no compramos la casa, hacemos esto, nos mudamos 3 meses, volvemos, bueno, esto, ¿no? Alerta, 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 alerta. En la novela está un poco esa tensión, que no es precisamente un miedo, sino a esta altura de mi vida es una forma de ser, o sea, es una especie de espanto, ¿no? Pero bueno, es lo que toca también, tocar momentos peores. Y después en la infancia hay muchos miedos de infancia, porque claro, mi infancia pasó en la dictadura, eso es una cosa que te traumatiza, quieras o no, lo notes o no, o sea, a mí me costó entender que, digamos, que ese miedo que viví, yo nací en el 73, la dictadura fue del 76 al 83, 4, pero después viene la dictadura, no termina. ¿Cuándo termina? Ninguna. Después viene la revelación de todo lo que pasó y leer todos esos textos. Yo me acuerdo de irme, encerrarme en el baño, agarrar todas las revistas y el diccionario para ver las palabras, ¿no? Entonces había un tipo en la tapa de una revista que decía: yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el nombre de un campo de concentración. Y yo decía, torturé, a ver. Entonces leía y decía, wow. Y eso era lo que había pasado en todos esos años de silencio, digamos, ¿no? Y en todos esos años de silencio voy a decir una cosa terrible. Quería yo, en esa época, mediados de los 80, yo no sé por qué, había como una especie de moda extraña de mostrar agonías de niños por tele. Había un niño italiano, me acuerdo, que se había caído en un pozo y estaban todo el día con el niño en el pozo, le ponían un micrófono al niño en el pozo, el niño, o sea, murió. Metían a un jockey, o sea, un tipo que anda a caballo, que son pequeñitos, para que entrara mejor, y este tipo, parece que eso tenía mucha arcilla, que es muy resbalosa, el tipo lo tomó al niño y se le soltó y se le fue más perdón que me ría, y se le fue más abajo, y todo esto estaba todo el tiempo en la tele, y nosotros niños nos sentábamos en el sillón y estábamos así, a ver si lo salvaban al chico, que no lo salvaron.
etcétera. Había varios más. Me acuerdo que se habían ido en un momento a una especie de... Había una hambruna en China y habían ido como una especie de misión a cubrir esto. La mayoría eran niñas, mujeres, porque bueno, y las tenían a todas en un orfanato. Ay, mi madre es muy, bueno, pero tuvo un momento de maternidad responsable, que no es lo más normal, en ella, y me agarró y me dijo esto no, y me metió en la pieza, pero no bajó el volumen de la tele, así que yo escuchaba absolutamente todo, o sea, no la veía muriendo a la niña, cosa que era peor, porque me imaginaba, y además un poquito había visto, y le escuchaba a mi mamá diciendo, pero qué barbaridad, pero qué espanto, pero cómo pueden pasar esto, entonces bueno, mi cabeza. Y la tercera niña es esta niña Mayra, que es una niña que quedó atrapada en la lava de un volcán, en realidad de una luz, en Colombia, en Amaro se llama el lugar, y quedó atrapada como por unas vigas, no la podían sacar. Lo más tenebroso era que te lo decían todo el tiempo, y que estaba apoyada la cabeza arriba de la cabeza de su tía. Muerta, ¿no? Claramente estaba abajo. Y tenían una cámara frente a esa niña. Y era un grado de impudicia, pornografía y falta de respeto por esa chica tan enorme. Porque la vimos todos morirse y vimos sus últimas palabras y vimos su sufrimiento y cómo lloraba y cómo cantaba en algún momento porque ella estaba un poco, pobrecita, perdiendo la cabeza. Y cómo se le subió toda la sangre a la cabeza y tenía los ojos negros, cosa que a mí me perturbó para toda la vida porque tenía como los ojos bien típicos de demonio de película de terror, pero estaban llenos de sangre. Y para mí fue un fantasma de mi infancia. Entonces cuando tuve que elegir entre el niño de la arcilla, que también era bastante impresionante, quiero decir, las niñas del orfanato y todo, la eligió Mayra. Dicho así, suena súper frío, pero son decisiones brutales de la ficción, pero la verdad es que y en todo el libro está ese desamparo, digamos, Omaira termina como de alguna manera representando el desamparo de los chicos y la falta de voz de los chicos, o sea, como los pueden poner ahí con una cámara delante y que el mundo entero vea una agonía que ella no podía pedir que no les podía pedir pudor a los demás. Y por la circunstancia terrible en la que estaba y porque estaba esperando que a lo mejor la sacaran, mientras todos sabíamos que no. Entonces eso solo da para una novela, pero en realidad lo que yo quería era que los chicos de mi novela lo vieran y de alguna manera vieran reflejados lo solos que estaban y también un poco lo que les esperaba. En la trama, quiero decir, no necesariamente, pero también simbólicamente sí, ¿no? O sea, estás solo y te van a usar si pueden. Hablando con otros escritores, a veces una cosa en común que me suelen contar es hay momentos de concentración y de conexión absoluta con la obra en los que casi parece que el escritor se la haga como de medium, sí. Como que de alguna manera conectas con algo que no está dentro de ti, que está en otro sitio y que tú eres solamente canal, sí, de alguna manera. Sí. ¿Tu proceso de escritura pasa por momentos así o es duro trabajo de pico y piedra? Las dos cosas, pero el pico y piedra para mí viene cuando corrijo. Me cuesta mucho corregir, corto mucho, o sea, siempre sobreescribo. Pero no, para mí es un trabajo, yo no sé dónde viene esta gente, ni estas historias, ni por qué estas historias, es un fenómeno muy inquietante. No para mí, digamos, pero es un poco medio único y medio raro cuando uno lo explica, porque se te aparece este personaje y resulta que hace esto y resulta que hace lo otro. Pero no es que lo voy imaginando en la página para nada. Lo que sí es un trabajo muy trabajoso para mí es corregir. No cuentos tanto, pero en general sí.